mis bellezas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Oigan, me preguntan mucho sobre lámparas, que cuáles les recomiendo, qué es lo que tienen que saber al momento de comprar una lámpara. Y pues hoy les voy a dar una breve guía para que más o menos se orienten en base a sus necesidades específicas, qué es lo que realmente les va a funcionar. Aquí tengo tres diferentes lamparitas. Les voy a ir explicando cada una de ellas, en qué casos las utilizo y para qué funcionan. Voy a comenzar con esta que tengo aquí en esta cajita. Esta lamparita no es mía, la tomé prestada de la tienda para mostrárselas ahorita aquí, para que vean su funcionamiento. Es una lámpara muy portátil, muy compacta, de 24 watts, ¿sí? Como pueden ver, se dobla de esta forma. Aquí tiene estas patitas que se abren para que tú la puedas pues colocar así. Así de esta manera y pues ya utilizarla para tus uñitas. Se carga como un celular, viene con este USB y pues con tu cargador de celular, pues con eso la puedes cargar y así es como funciona. Es de 24 watts. Como pueden ver, todos los foquitos están únicamente en la parte superior, solamente por arriba. Y en los laterales pues no tenemos nada más que las dos patitas. Ok. En principio, la potencia es buena, 24 watts es bueno ya para hacer un curado. El tema es de que únicamente tienen los focos en la parte de arriba y eso que es lo que va a ocasionar que la luz cae solamente en una sola dirección, de arriba hacia abajo, y los laterales me quedan ciegos, son puntos ciegos donde no está llegando la luz. Por lo tanto, me va a dar un curado eficiente solamente en la parte central de arriba de las uñas y por los laterales no. Por lo que yo voy a tener que curar en 3 pasos o en 3 fases. Curar así, después girar un poquito mis uñas hacia un costado para curar un lateral y después del otro lado el otro lateral, para conseguir realmente un curado uniforme, ¿sí? Ya que me deja bastantes puntos ciegos en los laterales. ¿En qué casos la recomiendo? La recomiendo para esmaltado en gel específicamente y para uso personal, ya que para uso profesional estar en ese plan de que girando las uñas para curar acá pues se vuelve muy complicado, va a ser una perdedera de tiempo y no lo recomiendo. Pero si tú lo que estás buscando es una lámpara, ya que tú te esmaltas tus uñas, solamente te haces esmaltado en gel, esmaltado semipermanente en tus uñas naturales, pues esto podría ser una buena opción para ti. Sí, en esos casos la recomiendo como para uso personal y solamente en caso de esmaltado en gel. Si tú ya te aplicas sistemas de gel como unas uñas de poligel, con dual o con tipo, como sea, pero ya te haces extensiones, en esos casos ya no te lo recomendaría tanto por el mismo problema que te digo de los puntos ciegos. Igual y no vas a conseguir un adecuado curado y las uñas puede que se te terminen pues cayendo, que no te duren lo que deben de durar y que tengas complicaciones en la aplicación. Para esos casos que ya son sistemas más profesionales, pues sí te recomiendo una lámpara más potente. Enseguida ya tenemos este otro tipo de lámparas. La mía es de 48 watts. Yo, como ya les he mencionado en varios de mis videos, 48 watts es la potencia máxima que yo recomiendo en lámparas, ¿sí? Actualmente ya hay lámparas de 56 watts, de 80, de 100, incluso 120, mucho más potentes. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen más focos. Aquí tienen muchos más foquitos, entonces cubren más puntos ciegos. O sea, al tener más cantidad de focos, van a llegar la luz en muchas más direcciones. Y eso es lo que en teoría lo que hace es de que el curado sea más uniforme y más rápido también. Entre más puntos ciegos cubre, pues se cura más rápido. Pero, ¿qué es lo que no me gusta? Que yo siento que ya es exagerada la cantidad de luz, ya no es necesario tanto en realidad. Y ya a mí no me gusta porque sí se comienza a sentir incómodo en la piel, como que quema la piel. Y a mí esa sensación no me gusta, me parece molesto. Y pues así como a mí no me gusta, creo que a muchas personas tampoco. Y no quisiera hacer pasar por eso a mis clientes, por eso yo las evito. Pero ya es cuestión de cada quien. Si a ti no te parece molesto, si no te parece mal, pues podrías conseguir una lámpara más potente. Para mí de 48 watts es lo ideal. Entonces, a diferencia de lo que mostré con la lámpara anterior, como ven, esta tiene los focos repartidos pues desde el lateral, ¿sí? En forma de una media luna.
Entonces, de esta manera, si alcanzo a cubrir, llega la luz a los laterales y también en la superficie. Entonces nos da un curado mucho más uniforme y al tener mayor potencia, que es prácticamente el doble de potencia que la que les enseñé, también nos va a dar un curado efectivo para todos los sistemas, ya sea gel constructor, nos va a dar para poligel, para cualquier aplicación de gel que tú quieras hacer. Esta lámpara aplica para todo. Sí, así que por eso es el tipo de lámpara que yo recomiendo. Tiene timers, tiene sensor automático, timer de 30 segundos, de 60 segundos, tiene modulador de potencia, de doble potencia para cuando estás trabajando con distintos tipos de geles que requieren un poquito más de potencia en el curado. Y pues es súper práctica. La plaquita de la base se puede quitar, es imantada, así que tú la puedes retirar para hacer un curado de pies. Sí, acá pones tu piecito y ya también te puedes aplicar en los pies. Y para las manos, pues, pues ya lo utilizas con la base. Entonces, esta lámpara es súper práctica. Entra dentro de las gamas económicas de lo que son las lámparas ya profesionales. No es muy costosa. Hay todavía lámparas mejores que incluso están todas cerraditas, pero a mí esta me gusta porque también es portátil. Al momento de que tengas que llevarla a un lado, no es muy grande, no es muy estorbosa, y si necesitas hacer un servicio a domicilio, pues es práctica también. Entonces, eso es importante en una lámpara ya de uso profesional. Esto ya lo recomiendo para un uso más profesional. Claro que si tú dices, yo no me voy a dedicar profesionalmente a esto, pero sí me hago mis extensiones de gel, utilizo poligel, quiero probar con Dual para mí misma, entonces sí te recomiendo que inviertas en una mejor lámpara. Recuerda, la que mostré anteriormente, estas son más económicas, muy compactas, todo eso, pero ya para sistemas más profesionales como poligel y eso, ya no las recomiendo. Esto lo recomiendo solo para esmaltado en gel. Y finalmente pues tenemos aquí mi última adquisición, esta bebecita hermosa que últimamente he estado utilizando y que me está sirviendo bastante. Y ahora les explico para qué la utilizo. Esta yo la utilizo como un auxiliar de aplicación. Sí, es una lamparita de mano, tiene solamente 9 foquitos, es de baja potencia. Funciona con baterías. En esta parte de acá, baterías normales de las de toda la vida. Claro que tú puedes comprar tus baterías recargables para no estar gastando en baterías a cada rato. También no son muy costosas. Me gusta por su practicidad que tiene. Y yo la utilizo como auxiliar en el precurado cuando estoy trabajando con Dual. Miren, por ejemplo, acá les voy a mostrar. Cuando estamos trabajando con Dual, lo que tenemos que hacer es colocamos nuestro molde de esta manera, nuestro poligel, y después hay que llevar a la clienta a la lámpara. A veces en ese trayecto, en lo que coloco la uña y voy a la lámpara a curar, yo tengo que estar sosteniendo a veces el gel para que no se mueva. O cuando el gel es bastante estable, que se queda quietecito, la clienta lo lleva, pero a veces en ese trayecto que ya se topó con algo y se movió, y eso dificulta un poquito la aplicación. Entonces para esto me ayuda esta lamparita. Así que yo coloco el molde, hago un precurado para estabilizar el producto, que ya no se mueva, solamente 30 segundos, un ratito así, rapidito, y después ahora sí con toda comodidad la clienta lo lleva a la lámpara para terminar de curar. Incluso puedo hacer un precurado aquí, aplico la primera uña, perdón, es que se me apagó la lámpara, la luz, hago un precurado, después voy con la siguiente uña, precuro, con la siguiente precuro así, y cuando tengo todas, ahora sí lo llevo a la otra lámpara a curar y me ayuda muchísimo, facilita mucho esa manipulación. En el caso cuando trabajo con Dual o también cuando trabajo con las extensión Dual, que estos son unos moldes que nos sirven para hacer extensiones.
Esto es como un sustituto de las formas para escultura. En el caso de personas o las chicas que se les dificulta mucho la colocación de las formas para escultura, pues tenemos esta otra herramienta como una segunda alternativa para hacer uñas esculturales o esculpidas utilizando estos moldes. Se trabajan tanto para acrílico como para gel, pero ahorita pues yo estoy hablando de lámparas, así que estamos hablando de geles. Entonces, igual, lo mismo, cuando tú aplicas el gel, esto tú lo tienes que colocar de esta forma, ¿sí? Para crear la extensión y llevar a curar, sosteniéndolo, porque esto sí se tiene que sostener porque no queda estable, hay que llevarlo a curar. Esta posición de estar así a veces es incómodo y cuesta trabajo. En cambio, ya con esta lamparita de mano, lo que se hace es que tú lo pones, lo sostienes y lo curas así con más comodidad, sobre todo cuando estás trabajando con la cliente. Hacer esto y acompañarla con tus manos y todo es complicado. Entonces aquí solamente sostienes y haces un precurado rápido y eso facilita mucho la aplicación. Y bueno, también para la aplicación de soft gel, que todavía no lo hemos visto, pero ya pronto lo vamos a ver. En soft gel también pues, se coloca la uña de esta manera y así pues tendríamos que llevarlo a la lámpara y esto se complica un poquito y con el auxiliar de esa lamparita pues ya nada más tú lo colocas, lo sostienes y curas. Sí, y de esa manera haces solo un precurado para estabilizar, para que no se te esté moviendo y de ahí haces lo mismo en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente y las 5 juntas, ahora sí lo llevas a tu lámpara a terminar de curar. Agiliza mucho la aplicación, la verdad creo que es una buena herramienta. Si pueden probarla, se las recomendaría. Si tú quisieras utilizarla para curar tu esmaltado en gel, toma en cuenta de que para empezar tiene mucha menos potencia que esta que enseñé, por ejemplo, así que te va a tardar más tiempo curarlo. Solamente vas a tener que estarlo moviendo y tienes que curar una por una, así que va a ser muy tedioso y no las recomiendo definitivamente para eso. Para mí, el único uso que tendría es así como yo les acabo de decir. Si estás en ese dilema para tu esmaltado en gel, mejor te recomendaría esta. En todo caso, la diferencia de inversión no es considerable. Mejor invierte en este tipo de lamparita y si puedes, mejor invierte en una lámpara mejor que esta, sí ya te va a servir para todos los sistemas. Espero que esta pequeña guía les haya servido, bellezas. Déjenme sus comentarios qué les pareció. Si tú ya has probado este tipo de lamparita, si la utilizas, me gustaría saber que me dejes en tus comentarios cómo la utilizas y qué te está pareciendo, si realmente te está siendo útil. A mí me está gustando bastante porque sí me está facilitando el trabajo en esas ocasiones. Y pues eso es todo, bellezas. Les envío un abrazo y nos vemos pronto por acá. ¡Mua!